La experiencia que hoy conoceremos es diferente a las que hemos conocido antes, y lo es porque no se trata de una experiencia cercana a la muerte como las conocemos, sino que en realidad pertenece a un pequeño pero existente grupo de testimonios que pueden ser encontrados alrededor del mundo, que es muy interesante conocer este tipo de experiencias inexplicables también, al menos hasta la actualidad inexplicables, porque están a mitad de camino entre una experiencia cercana a la muerte compartida y una vivencia aparentemente de modificación de la realidad cotidiana. Recordemos que las experiencias cercanas a la muerte compartidas son las que son también un apartado muy curioso de SMs, en las que suele ocurrir que alguien que es muy cercano a la persona que está en su proceso de fallecimiento, o alguien que por alguna razón se vincula a la persona de alguna manera espiritual, profunda, de alguna forma tiene también esta experiencia de compartir lo que esa persona está viviendo en sus momentos finales en el mundo físico, y suelen encontrarse situaciones como por ejemplo que la persona al lado del lecho de muerte de alguien comienza a ver o incluso a vivenciar hechos que aparentemente, posiblemente la persona que está falleciendo está experimentando también a nivel interior, y esa experiencia es compartida a un nivel mental por esta persona acompañante, por la persona que está cercana, o se produce algún tipo de visión concreta del paisaje que la persona está experimentando, que la persona que está partiendo de la vida material en esos momentos estaría viendo. Una especie de conexión de alma con alma que permite vivir tanto a la persona que fallece como a la persona que la acompaña en ese momento esa experiencia de aparentemente el paso hacia esa otra expresión de la realidad superior e inmaterial que la espera, y esta experiencia se comparte por ambas personas en una especie de vínculo o comunión espiritual. Luego tenemos cierto tipo de experiencias, como por ejemplo una que ya hemos visto en el canal, en la que un piloto, por ejemplo esta a la que me refiero, un piloto que luego de estrellarse su avión, a pesar de que sin duda alguna nunca ha dejado físicamente el avión hasta que fue rescatado inconsciente y muy herido, él se veía, sin embargo, escapando del avión, incluso sangrando e intentando detener la hemorragia con toallas de papel descartables, las que luego son recuperadas, pero la persona jamás había salido del avión, y es como si la realidad física y la identidad espiritual de la persona se confundieran en una situación en la que se entremezclan sucesos que deberían haber sido plenamente espirituales, pero que dejan rastros, sin embargo, en el mundo físico. Una situación muy difícil de comprender, pero que ha ocurrido muchas veces y que están registradas. Y este tipo de vivencias nos deja muy en claro lo poco que entendemos de la realidad y cómo el nivel físico de la vida, que parece estar regido por reglas tan inamovibles y definitivas, puede sin embargo modificarse o comportarse bajo algunas circunstancias que aún hoy nos es imposible comprender. Este caso que hoy conoceremos es una mezcla de estas dos clases de experiencias. La persona, a través de su vida, afirma haber vivido sucesos en los cuales su realidad cambia y se encuentra en otros lugares de forma repentina, inesperada y momentánea, hasta que todo vuelve, digamos, a la normalidad. Pero que en algunas oportunidades esta persona vuelve a su vida normal con rastros físicos de lo que ha experimentado en esos cambios de lugar que aparentan ser solo mentales. Entonces el caso que ahora veremos tiene la particularidad de haber sido corroborado luego
por otra persona y quien da su testimonio parece haber sido partícipe de una forma inexplicable de la situación que se da en la otra punta del planeta y en la que se produce el fallecimiento de alguien que ella conoce. Entonces es interesante el conocer también este tipo de experiencias que, si bien no son una SM concretamente, sí que parece ser una especie de experiencia cercana a la muerte compartida a través de una especie de desdoblamiento espiritual que altera también la realidad física concreta de la persona que la experimenta. Así que, hecha esta necesaria aclaración, esta introducción, porque no es un caso típico de SM, sí que se relaciona con un sentido de vínculo con un ser que fallece, porque por alguna razón que no podemos entender, se crea en ese momento este vínculo espiritual entre ambos. Entonces, sin más, pasemos a conocer este testimonio. Ella diría: aunque sé que otras personas han vivido cosas similares a lo que yo muchas veces he vivido, sigo sintiéndome extraña, porque aunque deja que pueda ver que la vida sigue y que no solo somos el cuerpo, y hay algo inteligente que por alguna razón hace que tenga estas experiencias, ha seguido siendo para mí, como desde el principio lo fue, algo que me confunde profundamente, y no siempre es algo positivo, porque algunas veces, como en lo que hoy he decidido contar, he vivido cosas que no fueron nada fáciles de sobrellevar. Y esto, que involucra a alguien que conocí muy bien, ha dejado una huella profunda en mí, porque fue realmente traumático. Lo que he podido ver me acompañará para siempre. Es como si fuera parte de mí, y creo que es inevitable que así sea. Creo que nadie está preparado para vivir algo que es tan extraño y tan imposible de comprender, y sobre todo de llevar casi siempre en privado, porque sabes bien que no puedes hablar de estas cosas con casi nadie. Era en enero o en febrero. El año era 1968, cuando estaba visitando a un amigo que vivía en el departamento 3 puertas más abajo del mío. Recuerdo que era una típica tarde de sábado y el novio de mi amiga había llegado hacía poco para verla, y además con él había venido otra de nuestras amigas. Nos dijeron si nos gustaría ir a las carreras de autos preparados junto con ellos dos. Y pensamos que seguramente sería algo divertido, por lo que pensé en prepararme y subí a mi apartamento con la intención de buscar algún abrigo mientras ellos me esperaban abajo. Todo ocurrió cuando estaba justo en la puerta de mi apartamento. De repente, no puedo describir otra cosa, sino solo lo que ocurrió. Solo puedo decir que de repente me encontré físicamente parada en una zona boscosa, y cuando miré a mi alrededor, comprendí lo que estaba ocurriendo. Me encontraba, aunque esto sea incomprensible, en una jungla donde se escuchaban los pájaros y se olía la vegetación y el musgo. Todo era absolutamente real y físico. Y a mi alrededor había un pequeño pelotón, un pequeño grupo de soldados. Ellos eran estadounidenses. Y comprendí que, aunque esto desafiaba todo lo que pudiera intentar comprender, o todo pensamiento que tuviera la intención de explicar lo que estaba ocurriendo, me encontraba en el medio de un pelotón de soldados en la guerra de Vietnam.
esto estaba ocurriendo y aunque era una verdadera desgracia, ocurría muy lejos y a pesar del dolor que podía causar en ese tiempo todo eso, no era algo que ocupase mi mente como para generar toda esta extraña situación, pero sin embargo lo que era muy claro es que era completamente físico, como después comprendí, y es algo que jamás entenderé. Vi a todos estos soldados y comencé a avanzar entre ellos. Incluso los dos soldados que estaban al final de la fila se detuvieron y se giraron a verme cuando yo tropecé con una enredadera y me ayudaron a atravesar esta zona boscosa por la que estábamos transitando lentamente. Esto fue todo repentino, no comprendía lo que ocurría y duró muy poco, pero es como si estos soldados supieran que estaba allí y fuera lo más natural del mundo. Sin embargo, yo era solo una chica en esa situación extraña, pero parecían no sorprenderse. Es casi como si de alguna manera estuvieran viéndome como si yo misma fuera otro soldado, como si hubiera tomado el lugar de alguien que estaba allí con ellos. Ellos no parecían sorprendidos de verme, aún vestida de civil como estaba. Solo reconocieron mi presencia como si fuera algo natural. Y por esto es que creo que realmente no estaban viéndome a mí. Aunque yo pudiera verme y estaba exactamente de la misma manera en la cual me encontraba antes de subir a buscar mi chaqueta para volver e ir a ver las carreras con mis amigos. Estaba absolutamente desconcertada y producto de esa confusión solo me levanté y seguí avanzando solo un poco más. Fueron solo segundos en los cuales seguíamos caminando en fila y después de un poco y de comprender, de asegurarme que lo que estaba ocurriendo es que estaba viviendo una situación en Vietnam, en medio de la guerra, intenté hablar con los soldados en voz baja mientras caminábamos y así fue que me di cuenta de que ese era el pelotón de un amigo. Pude ver a un amigo mío muy cercano y él era el soldado que iba a la cabeza del grupo. Él era en realidad el único soldado al que conocía, así que inmediatamente comencé a avanzar separándome de los dos soldados del final que caminaban conmigo y comencé a ir hacia el frente de la fila para hablar con mi amigo. Él y yo éramos muy cercanos en la escuela secundaria, por lo que me alegraba de volver a verlo y mientras estaba acercándome al frente de la fila, un soldado me agarró fuertemente del brazo y me sujetó antes de que pudiera alcanzarlo. Y esto fue algo que me acompañará el resto de mi vida. Fue algo terrible y traumático. Recuerdo que cuando este soldado impidió que avance, exactamente en ese momento, escuchamos el clic. Mi amigo había pisado una mina terrestre. De allí en más fue solo confusión. Hubo una gran explosión y la fuerza me tiró hacia atrás y golpeé contra un árbol con el costado de mi cuerpo. Yo grité mientras la sangre salpicaba mi cuerpo. Es algo muy difícil de contar. Y luego de gritar, al instante siguiente me encontré nuevamente en la puerta de mi apartamento y escuché inmediatamente el sonido de los pasos de mis amigos que venían corriendo hacia mí para saber qué es lo que me había ocurrido, y los dos chicos que me esperaban vinieron a ver qué es lo que me había pasado. Casi no recuerdo nada, pero sé que me encontraron de pie en la puerta, con mis manos apoyadas contra el marco de la puerta a cada uno de los lados.
Y lo increíble e incomprensible que no pude comprender, y menos aún mis amigos, es que la sangre que me había salpicado y la suciedad en mi ropa y cara debido a la explosión, y aún mi hombro derecho con el cual había golpeado contra el árbol, seguían allí. Tenía salpicaduras de sangre, de suciedad, de barro, y mi hombro golpeado, que inmediatamente comenzó a hincharse y a ponerse negro. Mi hombro estaba dislocado, producto de ese golpe en el árbol, en ese otro lugar al cual no entiendo cómo pude haber llegado. Así que aquel día no pudimos ir a las carreras, sino que yo terminé en el hospital, y fue luego de algún tiempo cuando mis amigos pudieron calmarme. Es algo que no puedes procesar de forma lógica, y aunque esta experiencia no es la única, porque he tenido otras muchas experiencias en mi vida de este tipo y no estaba molesta por eso, pero sí por lo que acababa de ver que había ocurrido con mi querido amigo de la secundaria. Aun cuando esto ocurrió, pensé que de alguna manera lo habría imaginado, que algo habría ocurrido, pero que mi amigo estaría bien, que habría sido algún tipo de proceso psíquico, psicológico, por el cual había tenido esta visión y de alguna manera me habría golpeado el hombro, pero nada podía explicar la suciedad y la sangre salpicada en mi cuerpo. Esto fue algo que casi terminó con mi cordura en aquel momento, y aunque el problema con mi hombro luego se restableció, aún hasta el día de hoy sigo teniendo secuelas de aquel golpe, y los médicos no podían entender ni en esos momentos ni aún hoy qué problema había habido con eso, cómo había tenido ese golpe tan extraño en la zona de mi hombro. Yo no podía explicarlo, porque no podía decir lo que había vivido. Era un día normal. Yo no estaba ni siquiera estresada ni enferma de ninguna manera. Simplemente estábamos preparándonos para ir a divertirnos, y yo me encontraba completamente despierta cuando ocurrió, totalmente lúcida y sin ningún tipo de problemas o de preocupaciones. Tampoco estaba tomando algún medicamento, ni estaba bajo ningún tipo de influencia de drogas o algo similar, y no estaba tratando tampoco de tener tal experiencia. Obviamente esto no fue algo buscado, y no sé qué es lo que lo provocó. Yo solía pensar que mis experiencias eran una especie de experiencias fuera del cuerpo, pero en esta oportunidad había rastros físicos. Yo había oído hablar a otras personas sobre las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, y creo que mis experiencias pueden ser más como lo que se denomina proyecciones astrales, y verdaderamente es algo que me ha sucedido a menudo y que de alguna forma he naturalizado, pero nunca dejó de ser algo interno, no como en este caso, que mis amigos me encontraron en un estado terrible, sucia y con sangre pegada que no era la mía. Si debo confesarlo, es que hubo algunas otras oportunidades en las cuales hubo pequeñas evidencias físicas, pero nada a tal punto como esto, que fue indudablemente físico para mí. Sufrí una lesión, y eso es algo que me desconcertó completamente. Algo tan breve y que haya dejado tales consecuencias era algo impensable para mí. Esto había traspasado todos los límites esperables que pudiera incluso aceptar y sobrellevar, pero es lo que ocurrió. Creo que nadie ni siquiera puede acercarse a imaginar lo que significa
Vivir esto no era más que una tarde normal para mí, en la cual decidimos ir a las carreras, simplemente eso, y pensando que podría hacer frío luego, fui a buscar mi abrigo y todo esto me tomó por sorpresa, sin ningún aviso previo y sin ninguna explicación posible. Mis amigos nunca comprendieron qué es lo que ocurrió y definitivamente terminaron marcados por esto, casi tanto como yo. Todos mis sentidos estaban absolutamente despiertos. Yo podía escuchar los pasos amortiguados de los soldados, el susurro de todas esas hojas en los árboles, incluso el sonido de los pájaros, oler el olor mohoso de la selva, sentir toda esa humedad en mi piel. Era indudablemente la jungla. Lo que estaba viendo era la situación que estaba viviendo mi amigo luchando en Vietnam. Y no puedo comprender lo que estaba ocurriendo cuando esos soldados se comunicaban conmigo, me veían y es como si yo solo fuera una más de ellos y no hubo tiempo siquiera para que pudiera decir algo en ese sentido, tratar de entender la situación. Se hace evidente que ellos no estaban viéndome a mí, sino que estaba viendo lo que tal vez otro soldado estaba experimentando. No tengo una explicación mejor y creo que nadie la tiene y supongo que nunca la habrá. Era una imagen terrible, una escena de guerra en una selva espesa en la cual apenas podían verse algunas luces, envueltos en una vegetación muy densa, todo tapado por árboles y todo ocurrió muy rápido. Yo no esperaba que lo que me ocurrió, aunque fue totalmente real por las marcas que dejó en mí, luego se transformase en el dolor por la noticia de que las cosas habían ocurrido tal y como yo las había visto. Pasé de la total confusión y hasta la súbita sorpresa por ver a mi amigo allí, al dolor posterior por su pérdida. Porque finalmente todo terminó en una situación que me aterrorizó cuando recibí una carta de mi madre 2 semanas después. Ella estaba confirmando allí lo que yo había presenciado hasta con el día y la hora del hecho. En lo único que podía pensar entonces era que no quería volver a experimentar algo tan horrible como eso. Luego solo me quedó seguir adelante y lidiar con el duelo de la pérdida y reconciliarme nuevamente con los acontecimientos, porque siempre, en cierta manera, estas experiencias han sido partes de mi vida, pero nunca algo tan terrible como esto. Y me pregunto por qué razón es que fui llevada para ser partícipe de esa situación terrible. No sé si algo en mí lo genera o si hay una voluntad externa que nos guía y nos pone en esas situaciones, porque sé que no soy la única persona que ha vivido cosas similares. Esto en cierta manera me tranquiliza, me hace sentir que no soy algo tan extraño, pero también vivir con lo que he tenido que ver es un tormento, el cual creo que conformará una prueba para el resto de mi vida, por lo que debo llevar dentro de mí haber estado allí sin razón aparente y simplemente la necesidad de reconciliarme con la situación y con estos hechos que me han acompañado, a pesar de que yo no los busque. No había forma de que incluso alguien supiera sobre todo lo que ocurrió con mi amigo antes de que sucediera. En esos tiempos la información no fluía como ahora y tuve que esperar la carta de mi madre para enterarme de lo que había sucedido. Y nadie sabía la noticia hasta que yo me enteré de eso.
Yo sabía que estábamos viviendo momentos históricos, momentos difíciles. Y como todos los demás, sabía que el mundo estaba viviendo esta terrible guerra, pero no pensaba en esto de una u otra manera. Esto fue completamente inexplicable para mí y no puedo decir nada más al respecto. Yo tengo mucho cuidado con quien comparto estas experiencias, por lo que transmitirla de esta manera es a la vez para mí un desahogo, pero también algo con lo cual debo luchar interiormente para comunicarlo, porque suelo tener mucho cuidado con quien comparto este tipo de experiencias que he tenido varias veces en mi vida. Entonces suelo hablar de estas pequeñas experiencias menores para intentar percibir el camino antes de relatar alguna de mis experiencias más pesadas, como podría ser esta. Son muy pocas las personas que saben de mis experiencias y realmente sé que muchas de ellas difícilmente puedan entenderlas o incluso creerlas. El dolor de la partida de mi amigo fue terrible para mí, por lo inesperado y por los recuerdos que tengo sobre él. Pero a pesar de lo traumático de haber tenido que ver esa escena, también siento esperanza, porque entiendo que todo tiene un sentido y que de alguna manera, tal vez, aquello que ha elegido que yo tenga esta experiencia, lo habrá hecho para darme la oportunidad de mostrarme que somos mucho más que un cuerpo, y así es que se me permitió verlo, al menos por una última vez en este mundo. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.